Estamos de vuelta, la conversación ha seguido, un poco acalorada tal vez, no por la temperatura ambiente, sino por el tema que estábamos conversando, nos hemos entusiasmado, pero yo quiero llevarlo ahora a una cosa también política que el Congreso acaba de aprobar y que es la ley del lobby. ¿Cómo podríamos definir, Cristian, el lobby? Para que la ciudadanía que nos ve lo entienda. El lobby viene de la palabra inglesa vestíbulo. En realidad es cuando era un representante de una gran firma que hablaba con un diputado o en su casa o en los pasillos justamente del Congreso para orientarlo y indicarle su orientación, de que ellos pensaban que se debían de votar una ley en cierto sentido, explicarle sus argumentos. Ahora, eso, obviamente, como lo dice Cicerón, el nervio de la guerra es el dinero. Es lo mismo en política. El nervio de una campaña política es el dinero. Y muchas veces esas situaciones de lobby, esos consejos, se transformaron por un apoyo político, por un apoyo financiero, de dinero. Y justamente eso hace que en Estados Unidos las campañas electorales de los presidentes están bastante claras, los lobbies están bastante bien regulados, y eso incluso se exportó, fueron los primeros en hacer eso, y eso se exportó a Europa y hoy en día está llegando a Chile. ¿Por qué? Porque en Chile, siendo un país donde hay mucha concentración de riqueza, eso basta de la información para saberlo, hay fuertes lobby. El lobby, por ejemplo, de la empresa del alcohol, en la empresa minera, hay muchos lobbies y hay que regular. Lo que está haciendo esta ley está diciendo que justamente quiere regular las conexiones que existen en el Parlamento, en la oficina de los diputados y senadores, con las grandes empresas y justamente esos representantes del lobby. Ahora yo digo, eso es como, ¿quién dice lobby? Muchas veces dice también corrupción, como lo vimos con la ley de pesca. Y yo que digo que esta ley del lobby es muy bonito, pero es combatir un cáncer con aspirina. Es decir, yo creo que eso no puede ir de la mano una ley sin las instituciones creadas para que hagan eficiente la idea de esta ley, el espíritu de esa ley. Es como la ley tolerancia cero del alcohol. Muy buena idea, había mucho muerto en la ruta en Chile, pero eso debe ir con la mano con una reforma total del transporte público, para evitar que la gente tome los autos. Si no va eso de la mano con esta política, no va a funcionar. Es lo mismo con la ley del lobby. En sí, lo que hay en trasfondo es que se está combatiendo la corrupción. Y yo creo que ahí falta una creación institucional. Usted me puede decir, la Contraloría de la General de la República, una de las instituciones la mejor evaluada del país, puede jugar ese papel, pero el papel fiscalizador, las armas fiscalizadoras de la Contraloría son muy limitadas. Y yo creo que en Chile existe ese mito que no es un país corrupto. Y yo creo que ahí estamos equivocados. Todos sabemos acá que existe el amiguismo. Es muy frecuente el amiguismo, es algo que todos estamos confrontados. El amiguismo es una especie de corrupción y es solamente la punta del iceberg. Lo que falta acá, yo creo que falta crear una institución que combata eso del interior, porque el desprecio de la clase política es que porque la sociedad civil capta en esa Cámara de Comercio de Representantes una Cámara de Comercio. Y eso debe terminar. Para terminar el punto, quizás hay que acá iniciar una política como de los incorruptibles, los intocables, el yotnés, porque yo creo que la corrupción frente al negocio, por ejemplo, simplemente del narcotráfico, más allá de los grandes lobbies, en el país está presente. Fuerte lo que acaba de decir nuestro analista, la presencia del narcotráfico también en nuestra región. Es bueno iniciar este proceso de normalizar, regularizar las conversaciones hacia la gestión pública, que eso se sepa, que eso se conozca, que no se preste para especulaciones. Bueno, que podemos decir, y yo ahí comparto contigo, creo que Contraloría podría cumplir ese rol, pero hay que darle más medios. Pero hay que darle más medios, ampliar su radio de acción, más recursos. Por lo tanto, cuando un ente controlador yo no le doy recursos, a lo mejor no quiere que controle. No, sí, lo que quiero decir acá es que los lobbies y la corrupción, que el político sea una mala persona que puede utilizar su posición para hacer negocio, eso existe en cualquier país. No es un monopolio de la clase política chilena ni latinoamericana. Simplemente una más grande fiscalización y vigilancia dificulta la manera de ganar dinero y de corrompir al interior de ese sistema. Es decir, obliga al corrupto a elaborar. Y yo creo que acá es muy fácil de caer en la corrupción. Es decir, cuando tú dices la ley lobby que fiscaliza a la gente en su oficina, en el Parlamento, pero es mucho más amplio que eso. La gente que pertenece a los lobbies va a las mismas escuelas que los hijos de los diputados, va a los mismos salones, va a los mismos restaurantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Los tipos hay que vigilarlo. Ahí no hay lobby, ahí no vale. Entonces, yo creo que es una problemática de Estado. Y es ahí donde se hace el lobby. Porque
Sinceramente, acá basta de mirar las rutas, las calles y mucha otra infraestructura que te indica que en este país sí hay corrupción en la esfera pública. ¿Cuál es la opinión de nuestros invitados sobre la ley del lobby, sobre la corrupción en nuestra región o en nuestra ciudad, en nuestro país? Yo creo que es una ley necesaria. No conozco el texto, por lo tanto mal puedo comentar algo que no conozco, qué sentido va a tener, cuál es su ámbito, si va a entregar parte del control a las personas también, que podamos hacer el control, poder hacer las denuncias, si va a crearse delitos nuevos, no lo sé, no la conozco para nada, pero que sí es necesario que el lobby sea regulado por una ley en que todos... cada participante, ¿no es cierto?, tenga un nombre como el contratante y el contratado, ¿no es cierto? El lobby es necesario porque es una forma, ¿no es cierto?, de llegar con la problemática social a un senador, a un diputado. Pero en este momento se hace en forma inorgánica y no sabemos qué pasa en esa relación. No está normado. No sabemos cómo los cuerpos intermedios sociales puedan hacer, ¿no es cierto?, su labor y llegar, ¿no es cierto?, a hablar al Congreso y a través de un diputado, de un senador o de un ministro o un empresario que tenga posibilidades de decir, mire, nosotros necesitamos esto, podría hacerse, pero en forma normal, es decir, no evitando, ¿no es cierto?, los actos de corrupción que seguramente pueden haber si no existe la forma de hacerlo. Y hacerlo en forma pública. Pero también, Alberto, tú acabas de decir una cosa, o sea, en el caso, vamos a poner el caso de un parlamentario que recibe a un empresario, pero también tendría que recibir, por decirte, a los trabajadores de ese empresario, o sea, una cosa más abierta, más transparente. Por eso es que hay que conocer la ley, porque estamos hablando sin conocer la ley. De repente la ley dice, bueno, si usted va a recibir a un empresario o a alguien que representa a un sector económico, también se va a recibir a los consumidores de esas empresas y se va a recibir a los trabajadores de esa empresa, ¿ya? Y no solamente lo va a hacer ese senador solo, sino que va a estar acompañado por alguien que dé fe. No sé cómo está organizada la ley, por lo tanto estamos hablando en el aire. Es nueva. Es nueva. Ayer. ¿Que es necesario? Sí. Ahora, tú hablabas de la Contraloría, que también podría ser, pero la Contraloría fue cercenada en algo muy importante en el gobierno militar, como dicen algunos, o en la dictadura, en la cual se le sacó una importante pata para poder hacer el control, ¿no es cierto?, de probidad, etcétera, que fue la gestión. Ya no controla gestión. Es decir, en un servicio público, si hay que pintar esta pared que hay acá, ¿no es cierto?, si me preguntan a mí, yo diría, bueno, con un buen pintor y la mejor pintura, a todo reventar 100.000 pesos, pero la factura llega por 1.700.000. Entonces, ahí sí hay un montón de corrupciones. Y hoy día eso la Contraloría no lo fiscaliza, no puede fiscalizarlo. Estando la factura, estando la licitación, estando toda la forma bien, en el fondo puede estar la cochinada más grande. Claro. Por lo tanto, la Contraloría no tiene ninguna importancia para mí. Es un organismo que para mí está de más. ¿Ya? Porque la forma se podría ver de otra forma, valga la redundancia. Si yo tengo que tener la factura, tengo que tener esto, bueno, pueden haber otros organismos que vean eso. ¿Ya? No, creo de que se le sacó algo fundamental, que es la gestión. En la gestión está la corrupción. Roberto. Yo creo que esto es un tema que es el más complejo quizás, que es la relación entre el dinero y la política. Y que en el fondo es entre la clase política y la clase empresarial en un país donde ambas están muy concentradas. Y lo que viene por delante es, en muchos aspectos, tanto la regulación de las actividades económicas como la desregulación. Tanto porque el país crece, sus actividades económicas se van diversificando, lo que señalaba Carlos respecto de la necesidad de integrar el conocimiento como un factor fundamental para nuestro desarrollo económico. Todo aquello está vinculado entonces a generar normas para regular o a eliminar normas que regulaban. Y en ambas los intereses empresariales van a estar presentes, tanto chilenos o extranjeros. Por tanto, esta relación
un mecanismo para salir al paso es el regular el modo en que se establecen las vinculaciones, que es la ley del lobby. Pero creo que al mismo tiempo, en el marco de la discusión del cambio de las normas políticas o de la reforma de la Constitución, hay que incorporar allí con rango constitucional algunas normas que hoy están por debajo de ese rango. Es decir, el financiamiento político debería estar en la Constitución, por ejemplo. Y no en la forma que está ahora. Y no en la forma en que hoy está. O sea, si hay un máximo de gasto que se establece por ley, el senador que lo pasa pierde el cargo. Cuestiones como esa. Y que se sepa quién está donando. Y claro, hoy tenemos un sistema de financiamiento secreto. O sea, si el financiamiento es secreto, entonces el lobista tiene 4 años para trabajar tranquilamente con ese parlamentario. Entonces, si transparentamos el financiamiento de las campañas políticas, de los partidos políticos, de los centros de estudios políticos, vamos, creo yo, a disminuir el efecto perverso de la influencia de los grupos empresariales, de los grupos religiosos también, porque no es solo el interés económico, también hay un interés cultural por imponer, que mantener... han llamado valórico algunos. Claro, que algunos llaman valórico, y por tanto creo que esta clase política, que yo no comparto todo el vilipendio que aquí se ha hecho. Yo creo que en general la clase política chilena, los funcionarios públicos chilenos son más honestos que otros. La política no es el reino de los santos, por supuesto. Pero si uno dice cuántos políticos chilenos están presos o han sido sometidos a proceso en comparación con otros países, tenemos menos. Creo que tenemos una clase política, pero que hay que dotarla de normas para que las tentaciones del mundo puedan ser adecuadamente reguladas. Entonces, a mi juicio, la Constitución que hay que crear debe establecer de un modo más definitivo, más castigador a quienes vulneran esto. Ahora, luego hay un segundo problema que tiene que ver con lo que decíamos, a nivel de la región. Eso es efectivo. O sea, y creo que es un tema que hay que volver a poner. Es el control en las obras públicas, porque efectivamente sucede lo que dice Alberto. O sea, hay un sobreprecio. Y como sigue siendo nuestra economía pequeñita o pequeña, en una ciudad 4 o 5 constructoras definen los precios de la obra pública, sin ninguna relación con los costos efectivos. Entonces, hay muchos mecanismos a través de los cuales, lamentablemente, se influencia al Estado y este no logra adecuadamente resolver o adecuadamente procesar esas demandas. Entonces yo espero que estas tareas o estos temas sean parte de la discusión constitucional, de modo que, por una parte, se socialicen y no tengamos lo que hoy tenemos, que los que aquí estamos no hemos leído la ley del lobby, y segundo, para que la ciudadanía efectivamente pueda estar informada y no mal informada, como muchas veces sucede. Carlos. Una cosa muy puntual, yo concuerdo con muchas cosas que se han dicho acá, pero yo creo que el lobby no es el problema es la corrupción. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hace una ley del lobby, aquí la ley contra la corrupción. Entonces, porque no solamente el empresariado hace lobby, hacen los dirigentes sindicales, hacen los dirigentes comunales, todo el mundo hace lobby. Y lo voy a decir más, en la universidad entra un estudiante de economía, un estudiante de ingeniería, lo primero que le dicen, hay que construir redes, porque eso ayuda a tener éxito en la gestión. Entonces ustedes me están diciendo, no. Creo que hay que separar las cosas. El problema es un problema ético, y yo creo que el problema tiene que ver con el modelo de país que estamos insertos, donde el don dinero es todo, la felicidad ya no cuenta, esas son otras cosas, la gente corre por dinero y no corre para ser feliz, por ejemplo. Entonces, creo que está llegando a un límite que estamos tratando de hacer una ley para regular algo que hemos incentivado los últimos 30, 40 años. Haga lo que sea para tener dinero. Ese es el concepto que tienen hoy día los chilenos, pues. Y la verdad es que por suerte que no ha dado tanto resultado, ¿no? Porque de eso nos han metido, ¿no? O sea, corra, haga, etc. Entonces, y pague por esto. Entonces, creo que ahí está el tema. Entonces, a mí me parece que volvemos al punto central, ¿no es cierto? ¿Qué país construimos? ¿Qué educación tenemos? ¿Cómo reforzamos, ¿no es cierto?, los principios fundamentales, digamos, del respeto, los derechos, etcétera, etcétera? Entonces, ahí está el tema. Que se pare un señor afuera a conversar con un diputado. Puede ser un respetable sindicalista que quiere solucionar un problema para su gente. Entonces ahora va a tener que, lo que alcancé a ver, lo poco que alcancé a ver antes de entrar a este programa, es que va a tener que anotar el diputado Dino Pedro González, dirigente, no sé, textil, a decirme que ojalá no dejaran entrar los paños chinos.
Y entonces el diputado, si votó en contra, capaz que no entiendo cómo lo van a regular. A mí me parece que el tema es un poco más complejo, que es el tema del don dinero, que como decía Rigoberto. Cada día estamos en sociedades más complejas. Y ahí deberíamos preguntarnos, a raíz de esto, para ligar lo primero y lo segundo, ¿qué tipo de lobby realizó el empresariado chileno para que el presidente Piñera aceptara la tesis peruana de las puertas separadas? Justamente para rebotar sobre lo que dice Rigoberto, igual incluso el golpe de Estado puede ser un lobby potente por parte del sector bancario y del gran empresariado chileno. Mónica González en su libro lo dice. Sí, justamente. Kissinger Y Nixon. Entonces, además, un lobby extranjero. El asunto es que incluso también debemos hablar de lobby, por ejemplo, después del gobierno de Sebastián Piñera, cuando hubieron empresarios ministros. Igual eso te obliga obligatoriamente a legislar sobre ese tema, porque, como dice el ex rector, no es algo que hay que eliminar el lobby. Está muy bien, debe existir una sociedad. Los tipos quieren defender sus intereses. Es como lo regula y lo acerca más posible a la ética, de un punto de vista ético. Es decir, por ejemplo, la publicidad contra el tabaco no es la misma que contra el alcohol. Y yo creo que acá el alcohol es un problema de sociedad, incluso que toca mucho a la juventud. Si no se interviene en una política de Estado, una restricción en cuanto a la publicidad a ese nivel, yo creo que porque hay un fuerte lobby de alcohol, de la empresa de alcohol en este país. Pero también como lo dijo usted, yo creo que sí, esto plantea en trasfondo, pero estamos en la primera etapa, ya que falta mucho más, sobre cómo modernizar este país y cuál es el modelo de sociedad que queremos. Y yo creo que acá el dinero, a un momento dado, se transformó en el valor supremo. Y yo no digo que la clase política chilena es peor que otra, pero tampoco no hay que sublimarla. Y yo creo que justamente durante muchos casos no hubo una fuerte fiscalización, como lo dijo usted también. La Contraloría General de la República, de verdad, es muy limitada en su actuar. Pero yo creo que justamente se necesita, en ese enfoque de nuevas instituciones y de refundar la sociedad, crear nuevas instituciones. En este caso, por ejemplo, una corte, un tribunal de las cuentas públicas en cada gobernación. Porque en la actividad municipal, y acá hubo mucho polémica acerca de eso, ahí sabemos muy bien que hay unas conexiones que quizás no van muy cerca de la ética. Todo lo contrario, se alejan. Quiero hablar de lo que pasó con la basura, quiero hablar cuando vemos acá el boom de la construcción inmobiliaria. Yo creo que acá igual se necesitaría un momento dado fiscalizar todo eso, e incluso el proyecto de incluir ahí la actividad de la casi no queda, esto me acordé, casi no queda playa en Playa Brava, tanto poste que le pusieron. Pues. Sí. O sea, cada alcalde que entra parece que le pone más poste, entonces yo creo que tiempo más no vamos a tener donde tirarnos en la Playa Brava. En definitiva, es una buena señal. Yo creo que si uno ve hoy en China hay no diría una crisis, pero hay una situación muy grave respecto de lo que puede ser la corrupción de los familiares, de los hijos de los príncipes o de los príncipes, respecto de sus vinculaciones con las empresas económicas extranjeras, fundamentalmente los bancos y la generación de empresas en los paraísos fiscales. Quizás si los crímenes, los derechos humanos se volvieron y sus delitos se volvieron imprescriptibles, quizás la humanidad avance en este desarrollo ético a señalar que la corrupción y los delitos asociados serán imprescriptibles o serán delitos contra la humanidad, toda vez que la sociedad se vuelve global, la economía se vuelve global. Los corruptos no solo dañan los intereses de un Estado y su sociedad, sino que también los intereses del conjunto. Quizás podamos tener en los próximos años, en el marco del desarrollo del derecho, fórmulas que signifiquen que estos tipos pueden ser perseguidos en todas partes y sus delitos no... Como delitos de lesa humanidad. Un segundo, solamente. Un segundo. Yo creo que el tema de lo importante que tiene el haber puesto a la palestra el tema de la ley, o sea, es que por lo menos la sociedad se lo va a preguntar y se lo va a empezar hoy día a valorar. Yo creo que ese es el gran valor que tiene la ley. Ahora, si funciona bien, funciona mal, por lo menos se está hablando de un tema que nadie en Chile pareciera que siguiera creciendo. Estimados amigos, estamos terminando el programa. No, yo quería decir solamente que la corrupción no se combate solamente con una ley del lobby, sino que con muchas otras cosas, muchas otras leyes que habrá que dictar y con muchos otros organismos como la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, contra el narcotráfico, ¿no es cierto?, y el terrorismo, por ejemplo. Y así hay muchos otros organismos que hay que potenciarlos mucho más. Le agradezco su presencia hoy día, solamente mencionar que el informe Oxfam de este año señala que la concentración económica en las élites cautiva el ejercicio democrático de los ciudadanos. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su presencia.
Cristian, lo estaremos viendo pronto. Y con ustedes nos encontramos en la próxima semana con nuevos invitados y nuevos temas para conversar.